A ver, yes, me. Muy bien, vamos a mandar primero la asistencia al Sí, grupo. Lice, se escucha el audio. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Ahí pueden ver que están en clases. Listo. Muy bien. Seguimos con una parte de la explicación. Después nos vamos a los trabajos y al producto final, ¿no? Bueno, las pruebas objetivas, como se les indicaba, primeramente tenemos que entender que si como maestra y maestro no le doy las respuestas a los estudiantes en que han fallado, ¿no? Ellos no van a entender dónde han errado, ¿no? En qué pueden mejorar. Entonces, prácticamente debemos, ¿no? De mostrar o hacer ver al estudiante en qué ha fallado. El factor de la El factor de la suerte puede hacer que la medición del avance de contenidos no sea real, ¿no? Aquí, como se dice, si realizamos una prueba objetiva de selección, ¿no? Como se dice, ¿no? Por suerte se le achunta la respuesta, ¿no? Entonces, no nos va a servir como medición de avance de contenidos, ¿no? Y así. Eso también es bueno, prácticamente una desventaja. Muy bien. Recomendaciones para el uso. Las pruebas objetivas dan mejores resultados cuando se evalúa contenidos conceptuales y no tanto de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas objetivas en contenidos, ¿no? Conceptuales. Bueno, tenemos el siguiente que son los reactivos de completamiento, ¿no? Reactivos de completamiento. Este tipo de instrumento se caracteriza por tener espacios vacíos donde el estudiante debe colocar palabra o frase exacta que el concepto tenga en sentido. Existe otro tipo llamado caneva, donde se tiene más bien un espacio generalmente intercalado con el texto, ¿no? Es así, ¿no? Por ejemplo, las ventajas son permite y ponemos puntos, ¿no? A ver dónde está. Ahí está, ¿no? Ahí. Vamos a poner, por ejemplo, ahí permite y vamos a poner puntos, ¿no? ¿Qué palabra entrará? Y ahí, ¿no? Y el estudiante va a ir completando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Permite valorar o evaluar varios datos simultáneamente, son fáciles de corregir, funciona para varios contenidos. Permite una evaluación de la memoria, ¿no? De la sinapsis de memoria. Y aquí llegamos, ¿no? Y después ya les invitamos a que cada uno bueno, revisa los textos de apoyo, ¿no? Eh, de reactivos de respuesta breve. Entonces tenemos los de reactivo de respuesta breve. Una de las más comunes es la escala de falso y verdadero, ¿no? Es que utilizan. Hacer preguntas con falso y verdadero son las que a los estudiantes les gusta responder, ¿no? Una de las más recurrentes son falso verdadero, requiere la elaboración avanzada de la respuesta que debe ser breve, ¿no? Sí, no, no, y así, ¿no? Ventajas son muy útiles para valorar conceptos de principios, son objetivas, ¿no? Lo que llamamos con respuestas diatónicas se llama, ¿no? Así. Desventajas. No son aptas para valorar algunos contenidos complejos. Recomendación de uso. Considerar las respuestas breves deben ser breves, preferentemente usar respuestas que requieran algo de planteamiento. Así. Eh, de reactivos de opción múltiple, ¿no? Eso también lo utilizamos mucho, incluso al maestro se le evalúa, ¿no? Bueno, para el ascenso de categoría y otros, ¿no? Son preguntas que se tiene que responder seleccionando un conjunto de posibles respuestas, ¿no? Los recomendables se utiliza entre 4 respuestas, ¿no?
Se clasifican de acuerdo a su forma respectiva. Una de las clasificaciones es de la complementación, donde una sola opción de la respuesta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 ítems, A, B, C, D. Y la respuesta correcta es la A, ¿no? En la otra ya C, ¿no? Este tipo de preguntas suele usarse en muchas áreas y contenidos. Son muy aprovechables para el nivel primario, para el nivel secundario, para el nivel superior también, ¿no? Y para, bueno, con lo que realizan, ¿no? El ingreso a las normales, el ascenso de categoría, prácticamente son las que más se utilizan, ¿no? Ya están limitadas por la cantidad de posibles de respuestas. El estudiante no tiene posibilidad de plantear otras respuestas, ¿no? Son pregunta y la respuesta es concreta. Nos resulta adecuado cuando se requiere evaluar la capacidad de integrar ideas, ¿no? Las opciones que se incluyan como distractores deben estar relacionadas sistemáticamente. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, como pueden ver, todo eso son las técnicas y los instrumentos, ¿no? Empleados en los procesos de evaluación. Ahora nos vamos a ir a las orientaciones de los trabajos, ¿de acuerdo? Bueno, como ya les había anticipado el día sábado, los trabajos de la semana 4, mi recomendación era que ya lo acaben de una vez y así se enfaticen en el producto final, ¿no? Del módulo. Bueno, vamos otra vez. Bueno, hay algo que aclarar, ¿no? He visto mucho de los trabajos de los maestros están utilizando entornos virtuales, me parece muy bien, ¿no? Gamificación también están empleando mucho. Bueno, tienen que ver los aspectos en las orientaciones didácticas, en estrategias y metodológicas, ¿no? Para procesos pedagógicos. Entonces, estamos en estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad presencial, eso también, ¿no? Ahí tenemos que enfatizarnos en lo presencial, contacto directo, maestro, estudiante, consejo educativo, padres de familia, ¿no? Administrativo y todo, ¿no? Como pueden ver, lo que se ha desarrollado son las técnicas e instrumentos de evaluación para la concreción curricular, ¿no? La concreción curricular. La concreción curricular nos va a permitir. Papi, vamos arriba. A ver, un momento. Ya. Ahora sí. Bueno, como propósito, como hayan visto, bueno, es conocer las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no? Para los procesos de concreción curricular, que pueden ser usadas por las diferentes modalidades de atención también. En este caso, la modalidad de atención es no presencial. La actividad 4. ¿Cuál es la actividad 4? Actividad 1. Selección de una técnica y un instrumento de evaluación acorde al área de formación profesional del maestro. Entonces, tienen que seleccionar una técnica y un instrumento según el área que yo estoy regentando, ¿no? Si es primaria, en primaria. Si es en matemática, en matemática. Si es en música, en música. ¿Cuál va a ser la técnica y el instrumento de evaluación que voy a emplear yo como maestro, ¿no? Y maestra. Bueno, ¿y qué tiene que tener? ¿No? Tiene que tener, realiza la lectura de los textos académicos respondientes a la semana 4, el texto de apoyo, técnicas e instrumentos de evaluación. Ya le hemos dado lectura, ¿no? Y ya tienen como se dice,
pantalla, ¿no? De lo que son las técnicas e instrumentos. Selecciona una técnica y un instrumento de evaluación para la concreción de acuerdo a su área de especialidad, ¿no? Entonces hay que seleccionar una técnica y un instrumento de evaluación. La estructura del trabajo. ¿Cómo me tienen que presentar el trabajo? Aquí, ¿no? Por favor, les vamos a pedir que tengan esta estructura. Obviamente, algunos no me están haciendo eso también. Primero tendría que estar su carátula, ¿no? O su portada, ¿no? Con todos los datos. Aquí tiene que estar todos los datos, ¿no? Ya. El diplomado, el módulo, la semana, ¿no? Y ahí. Aquí tienen que escribirme la técnica, la descripción de la técnica que van a seleccionar, ¿no? ¿Y cómo se relaciona en su área? Y pertinencia en el área. Bueno, que desempeñan sus funciones, ¿no? Así. ¿No? Y una técnica. Entonces me escogen la técnica y lo desarrollan, ¿no? Ya está. Después va a ser el instrumento, ¿no? Una técnica puede tener varios instrumentos también, ¿no? Como han visto hace un momento. Entonces, igual. Van a hacer la aplicación, ¿no? Bueno, el diseño, aquí el diseño haremos. Y sus características. ¿No? Ahí. Su diseño de su instrumento propio. ¿De acuerdo? Después tienen que detallar el modo de uso. ¿Cómo lo van a aplicar el instrumento? Aplicación, ¿no? O el cómo se aplica. Ya. Y después tenemos lo que es la justificación. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos tienen que estar, lo que está de rojo, como subtítulos grandes y notorios. ¿De acuerdo? El tipo de letra, recuerden que es Arial 11, ¿no? Interlineal de 1.5, los márgenes 3 y 2.5, 2.5 a los lados, ¿no? Justificación, ¿no? El por qué. El porqué del instrumento, ¿no? Así. ¿Por qué del instrumento y la técnica? ¿Y bien? Y es así que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Bueno, igual se les va a dar dos caminos. Uno lo hacen de manera aplicativa, ¿no? O sea, que lo hacen con anexos y otro, no hay problema, ¿no? Lo que sí, en escritura, ¿qué tiene que tener? 3 páginas. No tiene que ser menos de 3 páginas. Es 3 páginas como mínimo, ¿no? Sin contar carátula, por si acaso, por favor. Algunos trabajos me han presentado
Prácticamente la redacción solamente 2, cuando se les pedía 3, ¿no? 3 páginas. ¿Ya? Y así, ¿no? Y el documento, obviamente lo van a hacer en Word, pero después me lo tienen que enviar en PDF, por favor, en PDF envíenmelo. Todos en PDF. Y el documento debe ser presentado mediante plataforma de la UP en el tiempo establecido. ¿De acuerdo? Es así. Bueno, hasta ahí. Y tenemos lo que es la actividad 2. La actividad 2 prácticamente es el foro académico, ¿no? El foro académico, ahí está, ¿no? Aquí es. Entre las consignas, por si acaso aquí vamos a ser un poco más estrictos aquí en sus comentarios, ¿de acuerdo? Se detalla la técnica e instrumentos, van a detallar técnicas e instrumentos, ¿no? En su foro académico. Que podría usar para evaluar la dimensión del ser y decidir, ¿no? ¿Qué técnicas e instrumentos evalúo para el ser y decidirse, ¿no? Realizar una descripción de la forma que se aplicará el instrumento. ¿Cómo puedo aplicar? De modo que se visualice la valoración de alguna dimensión, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene que ver? 300 a 500 palabras, no más ni menos, ¿de acuerdo? 300. Con su contador de, por ejemplo, aquí en Word, me permite aquí en la esquinita, ¿no? Ver cuántas palabras al momento de la selección, ¿no? Entonces ahí tengo que contar las palabras adecuadas. ¿Qué más tienen que hacer? Además, tienen que responder a un participante, deberán aportar criterios sobre la participación de otro compañero. ¿De acuerdo? Tienen que aportar sobre la participación de su compañero. ¿Listo? De esa manera. Entonces, esas son las actividades planteadas para la semana 4. ¿De acuerdo? Los criterios de evaluación para el foro va a ser generar un tema de debate de acuerdo a la temática avanzada, participación activa en los diferentes foros, aportando criterios que permitan un aprendizaje comunitario. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta que tengan antes de pasar al producto final? Kimberly Ivonne, ¿me escucha Ivonne? Licenciado, muy buenas noches, sí le escucho. Muy bien, Kimberly. ¿Alguna duda, comentario, inquietud sobre los trabajos 1 y 2 de Eh, la semana 4? no, licen, tenían, bueno, entendí todo. Sí tengo una duda Ya, referente al tema del tipo de letra. Tenía entendido que en la mayoría de los trabajos se pedía el Time New Roman y usted ya, había mencionado el Arial. ¿Es ahora el cambio o es que yo me he estado equivocando, Liz? ya, está bien. En lo que es APA séptima edición, estamos con Arial 11, ¿no? No, no hay problema. También pueden usar en Times Roman, no hay problema, ¿no? ¿De Ah, ya. acuerdo? Los dos se permiten. Muchas gracias, licenciado. Eso es todo. Gracias. Listo, muy bien. A ver, vamos a preguntar a otro de sus compañeros. Bueno, tamaño de letras y, bueno, márgenes, cada institución se reserva, ¿no? En lo que es el APA, es la Academia de Psicología y Ciencias de los Estados Unidos, bueno, es la que determina, ¿no? Su APA séptima edición. Bueno, acá, a ver, vamos a preguntar a Magalí Ramos. ¿Está Magalí Ramos? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Magalí. ¿Alguna duda, No consulta? tengo ninguna duda, licenciado. Muy bien. Y entonces,
Ya está Magali, Oscar estaba más antes, ¿ya? Tengo entendido entonces que se... Ninguna, Lice. Muy bien, Magali. Entonces han entendido, ¿no? Bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. El licenciado, sobre la actividad 1, una aclaración más, por favor. Claro que sí. ¿Todo sobre la actividad? Sí, licenciado, de la actividad 1. Ya, está bien. A ver, vámonos. El documento se sigue viendo, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Ahí está. Vámonos directamente a la actividad. Bueno, ¿qué es lo que tienen que realizar en la actividad 1? Obviamente van a entrar a su Word, ¿no? Y van a redactar, escribir, ¿no? Así, como una estructura similar al ensayo, o sea, una práctica. El ensayo prácticamente es la práctica de escribir. Aquí también estamos realizando la práctica de análisis, escribir y relacionarlo con nuestra práctica educativa, ¿no? Lo que es uno, tiene que estar la carátula, ¿no? Sí o sí la carátula. Después, como inciso A me van a poner la técnica. La técnica tiene que ser, primero tiene que estar relacionado con su área, ¿no? Área de formación o ejercicio, ¿no? En donde están, o bueno, en donde están desarrollando su práctica docente. Ahí. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Determinan una determinada técnica. Escogen su técnica. En este caso, por ejemplo, yo puedo escoger, a ver, una técnica, ¿no? Una técnica, a ver, de observación, ¿no? Ya, voy a definir la técnica. Va a ser entonces la observación. Muy bien. La observación como técnica de evaluación, ¿ya? De evaluación en un determinado contenido. Por ejemplo, en logaritmos, por ejemplo, ¿no? Esto ya está. La observación como técnica de evaluación en logaritmos. Aquí, logaritmos está compuesto primero de mi contenido curricular, ¿no? Estamos hablando de cuarto de secundaria. Mi técnica es la observación. ¿Listo? Yo aquí voy a describir, ¿no? La observación es una técnica de evaluación y así, ¿no? Y van escribiendo, ¿no? Que permite visualizar el comportamiento de los estudiantes sobre un determinado contenido y ahí van escribiendo, ¿no? Después van al instrumento. Por ejemplo, yo como instrumento voy a utilizar una guía de observación, ¿no? O un diario de trabajo, un diario de clase, un registro anecdótico puedo usar, ¿no? Entonces aquí yo voy a diseñar un registro, a ver, o una escala de actitudes. Una escala de actitudes, ¿puede ser? ¿No? ¿Ya? Instrumento. Entonces, mi instrumento va a ser una escala
escala de actitudes. Aquí yo les voy a permitir, ¿no? Que me diseñen su instrumento, una escala de actitudes con respecto a los logaritmos, ¿no? Entonces, una escala de actitudes, por ejemplo, ¿ya? Relaciona lo aprendido bueno, esto puede ser utilizado, por ejemplo, para el decidir, ¿no? Este instrumento. Lo aprendido como parte, ¿no? A ver, como parte del conocimiento que le permitirá, ¿ya? Desenvolverse en la vida, así, ¿no? O bueno, que le permitirá, relaciona lo aprendido como parte del conocimiento, bueno, para la vida, así directamente podemos poner, si no, ¿no? O para solucionar los problemas de la comunidad. Listo, ya está, ¿no? Y ahí. Ustedes pueden poner como una escala de actitudes, ¿no? A ver, una actitud que demuestran puede ser, no le interesa, poco interés, ¿no? No le interesa, poco interés, ya. Comprometido y muy comprometido, ¿no? Ya está. Y ya tengo, por ejemplo, mi escala de actitudes, ¿no? Ahí. Y ahí voy a tener, sigue. Entonces yo aquí puedo definir las actitudes que voy a tomar en cuenta, ¿no? Así. Entonces con mi escala de actitudes prácticamente yo puedo seleccionar, digamos, ya, ¿no? Observando, porque la técnica es la observación, observando si es que el estudiante le interesa, no le interesa o hay poco interés. Entonces yo puedo poner aquí poco interés, ¿no? Listo. Y así. Puedo tomar otra pregunta, otro ítem y así seguramente, ¿no? Y obviamente acá puedo valorarlo, ¿no? Desde un 25%, ¿no? Aquí un 50%, un 75% y aquí un 100%, ¿no? Y así. Eso puedo valorar, ¿no? De esa manera. Diseño mi instrumento. También aquí redacto sobre mi instrumento. Las características. No, las características del instrumento. Bueno, aquí ya lo había escrito, ¿no? Todas sus características, ¿no? Tiene tiene 5 preguntas y además puede tener incisos. Una escala de actitudes permite ver las actitudes que demuestra el estudiante y ahí, ¿no? Voy escribiendo todas las características del instrumento. Y aquí voy a detallar el modo de uso. ¿Cómo voy a aplicar? ¿No? ¿Cómo se aplica? Entonces aquí yo pongo, por ejemplo, la escala de actitudes se aplicará en el momento
metodológico. Sí, metodológico del decidir, ¿no? Y así. Y yo voy, ¿no? Al momento de la culminación del tema de logaritmos, y ahí yo voy escribiendo, ¿no? Todo, prácticamente todo lo que como maestro percibo, ¿no? Y la justificación, justificas por qué la observación puedes emplear ¿no? como técnica para evaluar, ¿no? El decidir, por ejemplo, y así. Es de esa manera. No sé si me he dejado entender. A ver, ¿alguna consulta más que tengan? ¿Dónde estaba la compañera que estaba preguntando? Está bien, licenciado. Está claro, licenciado. Ya. Gracias. Muy bien, Alejandra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, ahora pasamos a lo que es el producto final de lo que es el módulo, ¿de acuerdo? Dicen una consultita. Adelante. Esto que está explicando es de los instrumentos de investigación que hemos aplicado, ¿verdad? Pareciera similar, ¿no? Pero lo que estoy explicando en este momento es las técnicas e instrumentos de evaluación para procesos educativos, o sea, relacionado con un contenido, en este caso tendría que ser, ¿no? Para los procesos de evaluación tengo que tener indicadores, o sea, ¿cuál es la diferencia? Tiene que medirme algo concreto del conocimiento que el estudiante ha aprendido, ¿no? Relacionado con el conocimiento, así. En investigación, ¿cuál es la diferencia de las técnicas e instrumentos de investigación? Nos va a permitir el recojo de la información, ¿no? Desde la realidad. Ahí. Es la diferencia. Aquí lo que estamos explicando pareciera similar, pero esto es para la concreción curricular. O sea, entendido que yo, por ejemplo, voy a desarrollar un tema, digamos, operaciones con fracciones, ¿no? Ese va a ser mi tema, mi contenido. Doy adición de fracciones, sustracción de fracciones, producto de fracciones, división de fracciones y así. Todo ese contenido. Ahora, ¿con qué voy a evaluar ese contenido? ¿Con qué instrumento, con qué técnica voy a evaluar? A eso nos vamos. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna consulta más? Adelante, pueden consultar. No hay ninguna consulta. Adelante, levanten la mano. Dicen, Adelante. en el caso de primaria, licenciado, Ah, ya. Los temas son más integrales ahí, ¿no? Un contenido eliges. A ver qué contenido. Un contenido rápido, deme. a ver, vamos a ver ya, los animales vertebrados. Eso, muy bien. Es en este campo, vida, tierra, territorio. Eso, muy bien. Entonces, ahí, animales vertebrados en vida en campo de vida, tierra y territorio, ¿no? Ya. Sí, Entonces, como contenido, aquí yo voy a elegir aquí, por ejemplo, aquí lo vas a modificar. Puede ser otro instrumento, puede ser el mismo, igual nos puede servir. Técnica, ¿no? La carátula, todos los datos, ¿no? sí. Entonces, yo voy a poner área de formación, ejercicio, descripción de técnica, entonces observación técnica de logaritmos, ¿ya? Entonces aquí yo, por ejemplo, he elegido la técnica de evaluación como técnica de evaluación aquí el contenido vamos a cambiar los animales vertebrados. Listo. Y ya está. Entonces, los animales vertebrados,
¿no? ¿Con qué? Con la observación yo quiero evaluar, ¿no? Los animales vertebrados, cómo perciben los estudiantes. Bueno, aquí hay una pregunta más. ¿Qué momento metodológico quieres evaluar? ¿El ser, saber, hacer o decidir? El saber. Ya, muy bien. El saber. Para el saber, ¿podré realizarlo con una observación como técnica? No, no, no. Sería para la técnica de la observación, yo creo que sería el hacer. Ya, ahí ya vamos. Ajá. Muy bien. ¿Qué técnica puedo utilizar? Mm, Por eso, para la técnica sería pues la observación, pero ya Ya, para evaluar en el momento del hacer, ¿no? Ya no del saber, sino del hacer. muy bien. Vamos a Mm. llamarlo desempeño de los alumnos. Listo. Como técnica yo voy a utilizar el desempeño de los alumnos, ¿de acuerdo? Como técnica. Ya, Porque tú quieres evaluar el saber. saber, sí, sí. Muy bien. Entonces ahí ves, ya vas explicando, ¿no? La técnica de desempeño de los alumnos nos va a permitir ¿no? Ver o obtener los datos de cuánto los alumnos han aprendido, ¿no? El contenido de los animales vertebrados, y así, ¿no ve? Como Ajá. técnica de desempeño de los alumnos se tiene y ahí vas describiendo, ¿no? Y ahí seleccionas el instrumento. Mm, Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, para el saber, organizadores gráficos puedes utilizar como instrumento. Organizadores gráficos. Sí, ¿no? Eso lo puedes elegir tú, ¿no? Mm, Listo. no. Y bueno, ¿cuáles son las características de los organizadores gráficos? Con esquemas visuales, Ya listo. ¿no? Entonces aquí tu instrumento más visual lo harías, ¿no? Animales vertebrados. Animales vertebrados y invertebrados debe ser el contenido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 licenciado. Vertebrados e